Este 2025, el corazón de la medicina interna late en una ciudad vibrante, llena de historia, tradición y modernidad. León, Guanajuato, te abre sus puertas. Reconocida por su hospitalidad, su inigualable gastronomía y su riqueza cultural, León será el escenario perfecto para nuestro encuentro más importante del año. Del 19 al 22 de noviembre, en el Centro de Convenciones Poliforum León, recibiremos a médicos internistas de todo México y de diversas partes del mundo. La edición número 48 de nuestro Congreso Nacional de Medicina Interna contará con la participación de destacados profesores nacionales e internacionales, mismos que compartirán conocimientos, experiencias y los más recientes avances en nuestra especialidad. Será una oportunidad única para actualizarte académicamente, fortalecer tu desarrollo profesional y crear vínculos que trasciendan en tu práctica médica. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este gran encuentro. Nos vemos en León, Guanajuato, del 19 al 22 de noviembre. Agenda la fecha. La cita es en Poliforum León. Regístrate hoy en nuestra página web www.cemim.org. Vive León diferente. Vive León con CEMIM. Hola, buenas noches amigos colegiados de todo el país y Latinoamérica que nos acompañan de nueva cuenta en este miércoles, en un miércoles importante por la difusión que le abrimos a todos los médicos residentes, ya no solo de México, sino de todas las sociedades hermanas. Es para mí un honor presentar al doctor Carlos Mauricio González Ponce. Él es médico internista y especialista en terapia intensiva en el Hospital Cristo Muguerza o Hospital del Parque de la ciudad de Chihuahua. Para ello, la presentación del caso será presentada por la doctora Jenny Carolina Castillán, R3 de Medicina Interna, y Andrea Calderón, R1 de Medicina Interna, del Hospital del Parque, Chihuahua, Cristo Muguerza. Como les decía, es grato tener este espacio de información que nos aportan todos los residentes, de casos que ellos ven llamémoslo, de la vida real y que nos aportan muchísimo para nuestro día a día. Además, nos permite tener una interacción con residentes y adscritos de toda la República Mexicana y de Latinoamérica. Y sin duda ello colabora para que estas decisiones terapéuticas que podamos tener muy parecidas o iguales nos permita aplicar la mejor evidencia, como es el siguiente caso que tendremos a bien escuchar de parte de los doctores. Sin más, cedo la palabra a los médicos del Hospital Cristo Muguerza para que nos lo presenten, y de antemano agradecidos por su participación y que no dejen de hacer lo que las puertas del Colegio de Medicina Interna de México están abiertas para todos los residentes y para todos los colegiados. Muchas gracias y nos vemos al final para las preguntas y comentarios. Nuestro origen, las decisiones que tomamos, el amor, la educación que recibimos y las personas que conocemos en el camino marcan nuestras vidas para siempre, a veces para bien, a veces para mal. Cada historia es única. Todos somos diferentes. Vivir en un contexto violento, de abusos y carencias, moldea nuestra forma de ser. Se traduce muchas veces en abandono, soledad, adicciones y falta de educación. El conjunto de todo eso a veces nos hace cometer errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores. Solo hace falta confiar en esa persona para ayudarla a creer en sí misma. Somos La Cana. Trabajamos con mujeres privadas de la libertad para lograr su reinserción en la sociedad a través de la capacitación laboral, el empleo formal, la educación y la salud mental. Teje con nosotros nuevas oportunidades. Juntos podemos construir un México más seguro. Salir de prisión no siempre significa sentirse libre. ¿Cómo se reconstruye una vida después de la prisión?
Muchas salen con heridas invisibles, abandono, violencia, soledad, y nadie les enseña cómo sanar. En La Cana abrimos espacios para hablar, sostener y volver a confiar. Desde talleres de salud mental hasta grupos de terapia y acompañamiento individual. Aquí se tejen redes, se restauran lazos, se aprende a vivir sin miedo. Se construye una nueva forma de estar en el mundo. No son solo sesiones, es esperanza y acompañamiento real. Con tu ayuda, esta red de apoyo puede seguir creciendo y llegar a más mujeres dentro y fuera de prisión. Súmate. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a presentar un caso clínico de síndrome de Marin-Lehart. Se llama, si se desregulan las hormonas, el cuerpo pierde la razón y se funde el corazón. Mi nombre es Andrea Carolina Calderón Vega, soy residente de medicina interna de tercer año del Hospital del Parque Cristus Muguerza de la Universidad de Monterrey, y mi compañera Jenny Carolina Castrillón Galvez, soy residente de medicina interna de primer año, también del Cristus Muguerza de la Universidad de Monterrey. Estamos asesorados por el doctor Mauricio González Ponce, que es especialista en medicina interna, con su especialidad en medicina crítica y cuidado de la salud. Entonces, esta sesión tiene como objetivo principal presentar un caso de tirotoxicosis mixta que concomitó con mecanismos autoinmunes y nodulares y enfatizar el diagnóstico y la terapia del síndrome de Marin-Lehart. Entonces, avanzando con el caso clínico, tenemos que es un paciente masculino de 63 años, residente de Tutuaca, Chihuahua. Es un paciente que está casado y que se dedica a la agricultura. Dentro de sus antecedentes patológicos crónicos, tenemos que este paciente tiene antecedente de hipertensión de aproximadamente unos 5 años de evolución. Actualmente recibe manejo con aspirina y metoprolol en las dosis indicadas que tenemos acá en la presentación. Y dentro de sus antecedentes más importantes en cuanto a toxicología, tenemos que es un paciente que es tabaquista, tiene antecedentes también de consumo importante de alcohol y de consumo de sustancias psicoactivas, que aproximadamente hace ya un año que dejó de consumirlas, que las abandonó. Este paciente viene con una clínica aproximadamente de 7 meses, en donde nos refiere de que se ha sentido fatigado, con ligera astenia, adinámico y que ha tenido una pérdida de peso aproximada de 10%. Como último síntoma agregado dentro de los últimos 7 meses, ha venido avanzando lo que es la náusea y la inapetencia. Cuando nos llega a la consulta, a la urgencia, nos llega con un cuadro de síncope y diaforesis, que fue lo que ya debutó a que el paciente llegara a urgencia. En los signos vitales iniciales de este paciente encontramos que tenía una presión arterial de 80 a 50 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto, una respiratoria de 18 respiraciones por minuto y una temperatura de 36.3. A la exploración física tenemos que dentro de los hallazgos así más importantes vemos que es un paciente que luce delgado, aparentemente con un cuadro de consumo musculonutricional. Es un paciente que está pálido, que está diaforético, tanto sus tegumentos como su mucosa oral está seca. No tenemos lesiones evidentes así en piel, pero es un paciente que tiene una piel seca, unos tegumentos secos. Y en cuanto a las extremidades inferiores, vemos que el paciente presenta edema en miembros pélvicos. Y el resto del abdomen pues está totalmente normal de la exploración física. Entonces a este paciente le hacemos unos exámenes de ingreso y le hacemos un electrocardiograma de ingreso. Dentro de los exámenes más importantes nos enfocamos en el abordaje de un paciente que nos llega en contexto de un síncope. Entonces, el paciente que nos llega en contexto de un síncope, tenemos que descartar cuál es su causa principal, si es neurogénica o si es cardiogénica o si tiene un componente mixto.
Entonces, evaluando la parte cardiológica, valoramos lo que es el perfil tiroideo, el electrocardiograma y descartamos otras causas ya de origen cardíaco, unas troponinas, un dímero D y un proBNP para valorar cuál es la etiología de este síncope. Y estos son los resultados que encontramos. Tenemos de que, pues, la fecha de que ingresó este paciente fue el 8 de julio. En los laboratorios del perfil tiroideo vemos una TSH con un valor menor a 0.05, una T3 total con un valor de 4.24, una T3 libre con un valor de 15.7, una T4 total con un valor de 14 y una T4 libre con un valor de 2.82. Adicional a eso tenemos un electrocardiograma que evidencia ausencia de ondas P con un ritmo irregular, lo cual esto nos hace diagnóstico de una fibrilación auricular. Sacando la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma, nos damos cuenta que aproximadamente está entre 70 latidos por minuto y vemos que hay una presencia de unas ondas gruesas. Y se realiza un ecocardiograma en el cual se evidencia como tal una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 69%. Tenemos un ventrículo derecho que está ligeramente aumentado, una aurícula izquierda que está ligeramente aumentada y algo de insuficiencias valvulares. La mitral tiene una insuficiencia leve y la tricuspidia tiene una insuficiencia moderada. Entonces, previamente tenemos de que, como indagando en el caso de este paciente, ya él ya venía con 7 meses de anticipación presentando todas estas manifestaciones. Había tenido una consulta inicial aproximadamente en mayo, en donde se le habían indicado hacer unos estudios y dentro de esos estudios que se le habían realizado, se realizó un electrocardiograma que en un inicio había sido, nos presentó una bradicardia sinusal o una frecuencia cardíaca de 56 latidos por minuto aproximadamente. Y posteriormente había tenido una consulta con cardiología que cuando llegó allá llegó con una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Entonces ahorita este paciente pues a la urgencia nos llega con síncope y encontramos un electrocardiograma que está en ritmo de fibrilación auricular y en este caso pues la respuesta ventricular está controlada. Esto es muy importante porque acá podemos ver en cuanto a la evolución que ha tenido el paciente hasta el momento que presenta la urgencia, de que ha tenido alternancia en cuanto al ritmo cardíaco. Entonces acá tenemos una pregunta con respecto al caso clínico para el público. ¿Cuál es el diagnóstico más probable que ustedes considerarían, teniendo en cuenta tanto los síntomas como la evolución del paciente y el cuadro clínico que presentó en la urgencia? Vamos a dejar un poco de tiempo para que el público interactúe con la pregunta. Aproximadamente le vamos a dar 30, 40 segundos para la respuesta. $30 segundos, 10 minuticos más y avanzamos. Muy bien, se acaba el tiempo. Perfecto. Entonces, dando la respuesta a esta pregunta, teniendo en cuenta el perfil tiroideo, que es como lo que más nos llama la atención, aparte de la alternancia del ritmo cardíaco, vemos de que hay una TSH totalmente suprimida y unas hormonas tiroideas, la T3 total, está con un valor de 4.24 y una T4 libre con un valor de 2.82, están aumentadas. En este caso, la respuesta correcta acá sería un hipertiroidismo. ¿Por qué no es un hipotiroidismo? Porque en el hipotiroidismo la TSH tiene un valor muy aumentado y las hormonas tiroideas, que es la T4 y la T3, están con valores disminuidos. Y este es el caso contrario. Entonces descartamos como respuesta a hipotiroidismo. Nos quedan tormenta tiroidea y tirotoxicosis, que si bien encajan en el contexto de una TSH suprimida, aquí lo que vamos a tener
variabilidad es la etiología y el compromiso que tiene. Por ejemplo, en la tormenta tiroidea vamos a tener una TSH suprimida, unas hormonas tiroideas muy aumentadas, pero adicional a esto va a ser un paciente que va a tener compromiso orgánico o falla de órgano. En este caso va a ser un paciente que nos puede presentar tanto a nivel cerebral una encefalopatía como arritmias letales. Y no es el caso de nuestro paciente, ¿verdad? Y lo otro que nos queda de descarte es la tirotoxicosis, que también nos cursa con una elevación de las hormonas tiroideas, pero en este caso se asocia a causas exógenas, pacientes que tengan consumo de yodo o que tengan alguna sustancia que nos esté produciendo aumento como tal de las hormonas tiroideas. Entonces pasamos a una siguiente pregunta. Como ya tenemos acá que es un caso de hipertiroidismo, vamos a evaluar o preguntarnos cuál es la causa más frecuente de hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces acá tenemos las respuestas. Vamos a dar igualmente unos 30 segundos. Esta realmente es mucho más fácil de responder. Empezamos desde ahora. ¿20 segundos? Y 30 segundos. Ok. Entonces, dando respuesta a cuál es la causa más frecuente del hipertiroidismo, tenemos de que todas estas son patologías que se presentan en el hipertiroidismo. Dentro de la patología más frecuente es la enfermedad de Graves, que esta se presenta aproximadamente de 20 a 40 personas por cada 100.000 habitantes. Ya de ahí le sigue lo que es el bocio multinodular tóxico y el hipertiroidismo de origen medicamentoso, que esta cursa más o menos entre 1.6, la del bocio multinodular, y 1.5 personas por cada 100.000 habitantes. Y por último tenemos la tiroiditis infecciosa, que esta se presenta en menor, tiene una menor prevalencia y se presenta aproximadamente en 0.4 personas por cada 100.000 habitantes. Entonces, dando continuidad al caso, la evolución del paciente. Este paciente, como nos llegó con una fibrilación auricular y tenía unas ondas gruesas, y aparte de esto ya tenía el presente que había tenido una respuesta ventricular rápida, se le dio manejo con amiodarona y seguidamente le hicimos unos electrocardiogramas que son los que vemos acá. Entonces, hasta el momento tenemos un diagnóstico que es un episodio de tirotoxicosis severa con una FA paroxística, y debido a que traía alternancia del ritmo, se documentó de que traía una enfermedad del nodo que se llama taquicardia bradicardia, síndrome de taquibradi, como ya pues todo lo hemos escuchado, ¿verdad? En este electrocardiograma vemos que ya el paciente está en ritmo sinusal con una frecuencia aproximadamente hacia frecuencias hasta de 50, 45, 50 latidos por minuto, y vemos que acá pues aproximadamente tiene una frecuencia de 55 latidos por minuto. Entonces, para confirmar el diagnóstico de taquibradi, tenemos los electrocardiogramas, y aparte de eso debemos confirmar el diagnóstico con la realización de un Holter, el cual se le realizó y se documentó que el paciente traía un síndrome de taquicardia bradicardia. Pues aquí ya también tenemos una prueba, que es la prueba con atropina, y esto nos va a hablar de si el paciente es candidato o no a la colocación de un marcapaso. Se le realizó también la prueba de atropina, que se hace aproximadamente con 3 miligramos. Se le colocó se le administraron los 3 miligramos de atropina al paciente, y la respuesta que esperamos documentar es que haya un aumento del 3% de la frecuencia cardíaca que en ese momento tiene el paciente, y o la frecuencia que queremos lograr tener es aproximadamente 90 latidos por minuto, para que se considere que el paciente tiene una respuesta como tal a la atropina. En este caso, le hicimos la prueba al paciente, la prueba con atropina, y
no se documentó de que el paciente tuviera respuesta. Es que el electrocardiograma que está a la izquierda fue el que se le hizo después de la prueba con atropina y nos damos cuenta que tenía frecuencia cardíaca de 57 latidos por minuto. Se inició con una frecuencia de 50 latidos, entonces se consideró una respuesta negativa y ya se considera que el paciente es candidato a marcapasos. También se le hizo el seguimiento a los anticuerpos antitiroideos que se le habían solicitado en una consulta, en la segunda consulta. Entonces, en la primera consulta se le solicitaron estudios, se dieron cuenta de que nos dimos cuenta que traía el perfil tiroideo alterado y también se le habían solicitado el perfil tiroideo. Entonces, recabando los resultados, tenemos del perfil tiroideo, tenemos de que los anticuerpos, antitiroideos estaban positivos. Y los anticuerpos antiperoxidasas también estaban positivos. Esto también nos orienta más hacia el diagnóstico definitivo de este paciente. Se realiza una ecografía de tiroides, el cual nos documenta de que trae un patrón ecográfico heterogéneo y pseudonodular, que aparte de eso está vascularizada, que tiene vascularidad al Doppler y también se evidencia la presencia de un nódulo, que este nódulo tiene unas características de 10 por 8 por 8 milímetros, que tiene una característica que es sólida y esto nos llama mucho la atención. Y aparte de eso, la categoría de TIRRAS nos da 3. Entonces, en el algoritmo de los estudios de nódulo tiroideo, vemos de que si tenemos la presencia de un nódulo categoría TIRRAX 3 y tenemos una TSH suprimida, hay que hacer una gammagrafía, que fue el siguiente paso que hicimos con este paciente, para descartar que haya una patología tiroidea que esté concomitante con un tumor. Entonces, a este paciente se le realiza una gammagrafía de tiroides y se pudo documentar acá. Como vemos, hay una captación difusa de toda la glándula tiroidea, pero nos llama la atención, acá voy a poner el puntero, hay una captación de toda la glándula tiroides y vemos que acá hay un aumento focal en la parte inferior de la glándula izquierda, que vemos que hay un aumento como tal ahí. Entonces, esto nos habla de una captación difusa, nos habla de una enfermedad de Graves. Y tenemos un nódulo que está hiperfuncionante, que es lo que vemos acá en este aumento focal que hay acá. Entonces, acá en esta gammagrafía podemos concluir que hay dos patologías concomitantes, ¿verdad? Que sería la enfermedad de Graves y el nódulo que está hiperfuncionante. Y esto nos hace un diagnóstico que es el diagnóstico de Marin-Hart. Entonces acá pues tenemos una preguntita, que cuáles son las patologías de tiroides que abarca el Marin-Hart. Igualmente vamos a dar unos 40 segundos para las respuestas. Igual ya se los acabé de soplar en la diapositiva anterior. Vamos 20 segundos, ya casi le damos final. $40 segundos, entonces le damos finalidad, cerramos la sesión de respuestas. Como se los mencioné anteriormente, en el síndrome de Marin-Hart vemos dos patologías tiroideas concomitantes. Una va a ser la enfermedad de Graves, que tiene su lado autoinmune, y el otro va a ser el bocio multinodular tóxico, que ya esto es por respuesta como tal a la TSH. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología del hipertiroidismo, las enfermedades que abarcan y cómo llegamos nosotros a concluir este diagnóstico. Bueno, vamos a explicar sobre la fisiopatología.
empezando, que es un exceso de hormona tiroidea, cómo se da cada mecanismo. Vamos a iniciar con la liberación descontrolada de hormonas tiroideas. Esto es gracias a una tiroiditis aguda como de Kerbein, que puede ser por origen infeccioso o tiroiditis postparto. La fase aguda iniciando una tiroiditis de Hashimoto, una hachitoxicosis, también nos puede dar un exceso de hormona, o hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo 2 nos puede dar dicha liberación. La producción excesiva de hormonas tiroideas básicamente se da por una activación del receptor de la TSH. Tenemos la mutación del receptor de TSH que principalmente es dada por el bocio multinodular. Ellos crean unos genes, estos genes hacen un exceso de hormona tiroidea de forma autónoma. Tenemos que los anticuerpos de anti-TSH es dado por la enfermedad de Graves y estos me van a crear un exceso de hormona tiroidea y el exceso de TSH o hormona coriónica humana puede estar dado por el adenoma hipoficiario secretor de TSH, que pues me aumenta la TSH y me aumenta T3 y T4 libre. El coriocarcinoma, que es dado por la hormona coriónica humana, o la tirotoxicosis gestacional, que también me lo da la hormona coriónica humana. Ahora vamos a hablar del aumento de la masa celular o el exceso de yodo como sustrato. Aquí es dado gracias a un hipertiroidismo inducido por amiodarona tipo 1 o un hipertiroidismo inducido por yodo o metástasis de cáncer de tiroides. Y vamos a hablar del origen extratiroideo. El estroma ovárico me puede dar un aumento de hormona circulante sin ser necesariamente producido por la hormona tiroidea. O una sobredosis de T4 de una persona que esté consumiendo de forma exógena dicha hormona. Aquí en la fase 1 vamos a tener una captación de yodo disminuida, en la fase 2 vamos a tener una captación normal o aumentada y en la fase 3 también una captación disminuida. Vamos a hablar de que el paciente tiene un exceso de hormona tiroidea, cómo se presentan los síntomas: ansiedad, diaforesis, intolerancia al calor. Y esto, pues, vamos a ver que vamos a tener T3 y T4 libre de forma elevada. Vamos a empezar con signos característicos de la enfermedad de Graves, que cuáles son. Vamos a tener en el cuello un bocio difuso, vamos a tener una orbitopatía ocular y vamos a tener acropaquias en los dedos. Si esos signos están presentes, tenemos que pensar en enfermedad de Graves. Ahora bien, si esos signos no están presentes, pero estamos pensando en enfermedad de Graves, hay que hacer los anticuerpos del receptor de la hormona tiroidea. Si están elevados, estamos pensando en enfermedad de Graves. Ahora bien, no encontramos los signos, pero tenemos un nódulo palpable, tenemos que hacer los anticuerpos. Si esos anticuerpos tiroideos no salen positivos, vamos a pensar en enfermedad de Graves. Pero ¿qué pasa si salen normales? Si salen normales, debemos pensar en otro tipo de patología. Entonces sabemos que TSH suprimida, T3 y T4 libre elevado y un nódulo, tenemos que descartar principalmente cáncer o malignidad. Por eso hay que hacer una gamografía. Entonces, si hacemos la gamografía y hay un incremento difuso, vamos a pensar en enfermedad de Graves. Si tenemos un incremento focal, vamos a pensar en bocio multinodular tóxico o en adenoma tóxico. Si está ausente o disminuida, vamos a pensar en un exceso de consumo de hormona tiroidea. Y vamos a medir el nivel de tiroglobulina. Si está indetectable, vamos a pensar en exceso de hormona tiroidea. Si está normal o elevado, vamos a pensar en una tiroiditis. Bueno, vamos con la pregunta: ¿qué anticuerpos se encuentran típicamente elevados en el síndrome de Marin-Lehart y confirman el componente autoinmune?
20 segundos más. Y se acabó el tiempo. Bueno, aquí vamos a tener los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, pues ya mencionados previamente en las diapositivas anteriores. Los demás son compatibles más con patología de Hashimoto. Ahora vamos a hablar de la gammagrafía. ¿Cómo vamos a diferenciar cuál patología es acusada al hipertiroidismo? Tenemos que pues, la tiroides normal, la glándula, tenemos que en enfermedad de Graves es una captación heterogénea y difusa de las glándulas tiroides. Tenemos que en el bocio multinodular tenemos una captación focal donde están el bocio, y en el adenoma tóxico tiroideo también vamos a tener una captación focal de dicha glándula. Para mencionar, en el nódulo frío vamos a tener una hipocaptación. Y en el nódulo caliente, pues vamos a tener una captación hipercaptante. Y ahora viene la tiroiditis, vamos a tener una captación baja, no se va a ver la captación de yodo en la gammagrafía. Esto es explicado porque los folículos todos se rompen. Cuando hay tiroiditis hay una ruptura de los folículos y una liberación excesiva de lo que son las glándulas tiroideas, entonces no va a haber folículo que capte este yodo y por eso vamos a ver una glándula hipocaptante, como lo dijo la compañera. Bueno, ahora vamos con otra pregunta acerca del gammagrama. ¿Qué hallazgos en la gammagrafía tiroidea es característico del síndrome Marie-Lehart? Respondan ya. ¿20 segundos? Y cerramos nuestra sesión de respuestas. Bueno, ya explicaba anteriormente, el Marie-Lehart se acompaña de Graves y se acompaña de bocio o adenoma tóxico. En este caso es una captación aumentada de forma difusa junto a un área focal de alta captación en el nódulo. Como vimos en nuestro caso, tenemos esa captación difusa y tenemos en el nódulo la captación en la glándula izquierda de región inferior. En cuanto al tratamiento hospitalario, se dio metimazol, 10 miligramos bioral cada 8 horas. Se dio prednisona, 20 miligramos bioral cada 24 horas, que se fue desescalonando previamente para poder esto no afectar el eje hipotálamo-hipófisis. Y se dio metoprolol, 50 miligramos vía oral cada 24 horas, posterior a la colocación del marcapasos para que pueda pues, ser tolerado por el paciente. Y por lo que tenía fibrilación auricular paroxística, se dio rivaroxaban por riesgo de evitar un cardioembolismo. En cuanto al seguimiento ambulatorio, vemos que hay supresión de la TSH, de la T3 y T4 libre, pero cuando fue progresando y dándose el tratamiento, se vio disminución de las mismas, junto con los anticuerpos antitiroideos. Acá vemos que la TSH, a pesar de que ha ido disminuyendo, pues es como dentro de los valores el último que demora en hacer cambios. Lo primero que vamos a ir observando para saber si el paciente está respondiendo al temazol es la disminución de las hormonas tiroideas como tal.
Bueno, en el tratamiento actual se decide mantener el metimazol, solicitar un nuevo perfil tiroideo de 3-4 semanas y continuar con el plan de un tratamiento definitivo con yodo radioactivo o tiroidectomía a mediano plazo. Se dio pues dapagliflozina 10 miligramos, una tableta cada 24 horas, por lo que pues nos dimos cuenta que el paciente tenía diabetes. Se continuó con el metoprolol, 50 miligramos, una tableta cada 24 horas por 3 meses. También iniciamos rosuvastatina, 20 miligramos, una tableta viral cada 24 horas por 3 meses. Y el rivaroxaban, 20 miligramos, una tableta bioral cada 24 horas por 3 meses. Ahora vamos a explicar cómo son las opciones de tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento antitiroideo, el tratamiento de elección siempre va a ser el metimazol. También tenemos el propiltiracilo, pero el propiltiracilo se utiliza principalmente en tormenta tiroidea o en embarazo del primer trimestre porque es el que tiene menos riesgos de efectos adversos para el feto. Tenemos que checar biometría hemática y perfil hepático. ¿Por qué? Porque los efectos adversos de estos antitiroideos es agranulocitosis o hepatotoxicidad. Empezamos con metimazol de 5 hasta 40 miligramos al día y de propiltiracilo de 50 a 150 miligramos 3 veces al día. Hay que monitorizar la función tiroidea cada 8 a 12 semanas. Y se continúa con el tratamiento de acuerdo a la patología. Sería, pues, en el caso de enfermedad de Graves o en el caso de bocio multinodular. En el caso de enfermedad de Graves, se continúa de 12 a 18 meses. Y si ya sale normal los anticuerpos, sale normal la TSH y T3 y T4 libre, pues se descontinúa. Pero si el paciente pues continúa con dichos anticuerpos y la TSH y T3 y T4 libre elevado, pues se puede continuar con el antitiroideo o comenzar con yodo radioactivo o tiroidectomía. En cuanto al bocio nodular tóxico, esto pues se tiene que continuar a largo plazo, pues porque todavía sigue la afectación. Entonces se puede considerar tiroidectomía o yodo radioactivo. En cuanto al tratamiento del yodo radioactivo, está contraindicado en embarazo, en lactancia, por lo que cruza la barrera del feto y en oftalmopatía grave. Necesitamos, en cuanto al pretratamiento, drogas antitiroideas 2 a 7 días antes y después del yodo radioactivo de 3 a 7 días posterior. Se debe hacer un monitoreo de la función tiroidea 4 a 6 semanas y si esto se resuelve, se para pues, el antitiroideo. Posteriormente, si vemos que tiene hipotiroidismo, que se puede dar más o menos del 10%, más o menos del 2 al 4%, necesitamos levotiroxina. Si persiste a 6 meses, se repite la dosis de yodo radioactivo. Bueno, en cuanto a la tiroidectomía, se hace cuando hay compresión de síntomas, cuando persiste los síntomas a pesar del manejo, persiste la TSH, suprimida T3 y T4 libre a pesar del yodo, del antitiroideo, falla lo anterior, cuando tenemos orbitopatía severa o cuando pues la paciente está embarazada o tenemos malignidad. Se debe hacer, si se hace una hemitirectomía o una lobectomía, 2 a 3 meses hacer las funciones tiroideas y posteriormente 6 meses. Si está en hipotiroidismo, se da levotiroxina y si se hace tiroidectomía total, se tiene que dar pues la levotiroxina de forma pues frecuente. En cuanto pues a lo que hemos dicho previamente, vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué el tratamiento con antitiroideo es menos efectivo en el síndrome Marin-Lehart
en comparación con la enfermedad de Graves no complicada. Vamos a dejar 40 segundos. Bueno, esta pregunta es todas las anteriores, porque los nódulos autónomos son resistentes, se forman de forma autónoma y principalmente los antitiroideos tienen un componente pues, autoinmune, no sobre el nodular. En cuanto a los diagnósticos finales, el síndrome Marin-Lehart, tenemos una enfermedad de Graves con un nódulo tiroideo autónomo TRAS3. Tenemos la tirotoxicosis severa con fibrilación auricular paroxística. Tenemos el síndrome del nodo enfermo, taquicardia, bradicardia, con marcapasos definitivo implantado, hipertensión arterial esencial controlada, una disfunción diastólica, principalmente del ventrículo derecho, diabetes tipo 2 sin adecuado control glicémico. La situación actual es que el paciente se encuentra estable, con mejoría progresiva del perfil hormonal, en seguimiento con tratamiento definitivo con yodo radioactivo o tiroidectomía total. El pronóstico pues ha sido favorable y tiene un manejo multidisciplinario con cardiología y endocrinología. En cuanto a la discusión, este caso resalta que no toda tirotoxicosis corresponde solamente con la enfermedad de Graves pura y que la identificación de nódulos autónomos funcionantes cambia de manera significativa la estrategia diagnóstica y terapéutica. El diagnóstico preciso requiere integrar clínica de los anticuerpos antitiroideos, la gammagrafía tiroidea y el ultrasonido con clasificación de T-RATS. En el contexto de un paciente con anticuerpos positivos y captación gamagráfica difusa con zonas focalmente hipercaptantes, se debe sospechar de este síndrome. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, pues tenemos de que el síndrome de Marin-Lehart inicialmente es insuficiente el tratamiento con los antitiroideos. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes requieren dosis repetidas e incluso de yodo radiactivo, que es al que generalmente hace una respuesta. O finalmente un gran porcentaje de pacientes terminan en tiroidectomía total. Tenemos de que es importante hacer un control adecuado de lo que es la función cardíaca, el tratamiento de las comorbilidades, el tratamiento de los trastornos del ritmo, en este caso de la fibrilación auricular, ya que eso nos va a generar una disminución en la morbimortalidad y el pronóstico de vida del paciente. Es importante también reconocer de que es crucial para prevenir toda tormenta tiroidea, reconocer esta entidad a tiempo, ¿verdad? Evitar arritmias graves, insuficiencias cardíacas y complicaciones asociadas al hipertiroidismo no controlado. Y su inclusión en el diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis mixta debe ser sistemática en pacientes con Graves y evidencia de un patrón nodular. Bueno, en las conclusiones, el síndrome Marin-Lehart es una entidad infrecuente que combina autoinmunidad, en este caso la enfermedad de Graves, y autonomía nodular por el bocio multinodular. Su detección oportuna previene complicaciones cardiovasculares severas y se requiere de una vigilancia multidisciplinaria, tanto del internista, el endocrinólogo y el cardiólogo. Tenemos preguntas y lección aprendida. No toda tirotoxicosis es grave. La heterogenicidad en captación puede cambiar el curso clínico. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos atentos a las preguntas y damos por finalizada esta sesión. Bye. Bye. Hola, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de médicos residentes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de
Soy la doctora María del Rosario Muñoz, primera secretaria suplente del colegio y en conjunto con el doctor Carlos Reyes, secretario titular, coordinaremos esta sesión. Estamos muy complacidos ya que esta es la 10ª sesión de médicos residentes y tenemos una respuesta muy importante ya que hasta el momento contamos con 814 participantes, tanto de programas académicos de México, así como de sociedades hermanas, como lo comentó el doctor Carlos Reyes. Y pues particularmente le damos las gracias al programa de medicina interna del Hospital del Parque en la ciudad de Chihuahua, a su profesor, el doctor Carlos Mauricio González, y a las doctoras Andrea y Carolina, quienes pues excelentemente han presentado este caso interesante. Excelentemente han presentado este caso interesante. Excelentemente han presentado. Ok, bueno, por el momento no vemos preguntas en el chat. Vamos a esperar y con respecto a la sospecha diagnóstica, porque a él inicialmente lo vio un cardiólogo en mayo, o sea, cuando él ingresó abrió con este cuadro de insuficiencia cardíaca, le inician manejo y luego se le hace seguimiento, le solicitan exámenes y luego en julio es cuando desarrolla el cuadro de tirotoxicosis de acuerdo al resumen clínico que presentaron. Entonces ahí, qué es, cómo se orientan o qué fue la clave para poder llegar a este diagnóstico, a esa patología que es una patología pues muy rara, ¿no? No sé si la doctora Jenny, la doctora Andrea. Buenas noches, mi nombre es Andrea Calderón, soy residente del tercer año de Medicina Interna del Hospital del Parque, Cristo Mujerza. Bueno, doctora, con respecto a su pregunta, nosotros llegamos pues al diagnóstico básicamente al ver la TSH disminuida, T3 y T4 libre elevado, junto con anticuerpos del receptor de TSH positivos, y al ver que la ultrasonografía tenía un aumento de la vascularidad y aparte tenía 4 nódulos, de esos 4 nódulos, un nódulo TRAS3 de esto, componente sólido y suecogénico, que eso fue lo que nos hizo hacer el gamagrama para ver qué tipo de captación tenía, fue lo que nos hizo llevar a un Marin-Lehart que se acompaña de enfermedad de Graves, que pues es por los anticuerpos positivos, el aumento de vascularidad y los nódulos en varios lados de la glándula. Al ver el gamagrama vemos una captación heterogénea y difusa que nos habla de enfermedad de Graves, y aparte en el gamagrama vemos un nódulo hipercaptante de forma focal en la región del lóbulo inferior izquierdo que nos habla del Marin-Lehart. Muchas gracias, Andrea. Ya tenemos una pregunta aquí de la doctora Olga Lidia Vera. Dice, muchas felicidades. Dice, al paciente se le realizó biopsia de nódulo. Dice, riesgo de malignidad de los nódulos de enfermedad de la síndrome de Marin-Lehart. No sé quién quiera contestar. Jenny, Andrea, el doctor Mauricio. Sí, el riesgo de la malignidad realmente se establece como cualquier protocolo de cáncer tiroideo. En este caso no fue necesario realizar la biopsia porque primero nos guiamos por el ultrasonido. El ultrasonido no había ningún nódulo que nos dictara por morfología que tuviera que ser biopsiado. Incluso tuvimos clasificaciones de tiras de 3 por 2 radiólogos que lo corroboraron, y realmente la captación de la masa fue lo que nos inclinó al que no fuera con datos de malignidad.
realmente el porcentaje en este tipo de padecimientos, cuando son hipercaptantes y que tienen este tipo de debut ya muy sintomáticos, la probabilidad de malignidad es baja. La primera opción, lo que nos dicta el algoritmo y en consenso con endocrinología, es el inhibirlo mediante yodo radioactivo, y en caso de que no, es cuando se toma la decisión de la tiroidectomía. Pero los porcentajes de malignidad son bajas, y aquí las principales pistas, vaya, fueron las imágenes que pudimos, tanto por ultrasonido como la captación en el gamagrama. Vemos que en la captación del gamagrama no se vio disminuido o ausente, que eso quiere decir que no hay células pues captando, ¿sí? Eso nos habla de cáncer y en este caso sí había captación de las células. Muy bien, muchas gracias. Doctor Reyes, ¿tiene usted alguna pregunta? Sí, buenas noches. De nueva cuenta agradecerle al doctor González y a los residentes, la doctora Carolina y Jenny, el gran caso que nos presentan, y creo que los médicos no estamos destinados a no dejar de estudiar y de aprender, y pues muchas gracias por ello. Decirles que en esta sesión pues, estamos más de 814 personas conectadas y habemos de toda la República Mexicana, de El Salvador, Perú, Ecuador, Honduras. Entonces, muchas gracias a ellos por conectarse, y este interés que se está despertando en los residentes latinoamericanos lo hace todavía más valioso con su participación. Y bueno, tengo aquí una pregunta de la doctora Olivia Castro. Dice, buenas noches desde Santiago, Nuevo León. En caso de que el paciente sea alérgico al tiamazol y requiera de dosis de mantenimiento, ¿qué medicamento emplearían? ¿Solo beta bloqueador? Quien guste contestar la pregunta. Está interesante. De hecho, fue una de las cosas por las cuales también tuvimos que hacer primero el abordaje con cardiología en este caso. Si es alérgico a tiamazol, pues la indicación en este caso es el propiotil y uracilo, o pasarnos directamente al yodo radioactivo o a la tiroidectomía, ¿verdad? Y menciono lo interesante del caso con el beta bloqueador, porque este paciente se detectó los niveles de anticuerpos antitiroideos antes de que hiciera la tirotoxicosis, ¿verdad? El hipertiroidismo ya estaba diagnosticado cuando llega con el nuevo evento de síncope, y tenía un abordaje previo de la insuficiencia cardíaca, y se le inició, pues, como es el manejo del hipertiroidismo en una unidad rural ambulatoria, beta bloqueador con el propranolol, y pues se le inició el tiamazol a dosis, bueno, subóptimas, o no podríamos decir subóptimas, sino que lleva a ser el siguiente manejo, ¿no? Así se inicia, pero empieza con los síncopes de repetición después de esto. Y lo interesante es que las veces que iba a urgencias lo captaban con una fibrilación auricular de respuesta ventricular normal, en este caso muy probablemente explicado por el beta bloqueo. Pero aún más interesante cuando nos llegó a nuestra unidad fue que en el monitoreo Holter de 24 horas se detecta precisamente este síndrome de taquibradi. Traía un nodo enfermo por la edad, y lo que hacía el propranolol pues era predisponerle estos periodos de bradicardia, incluso llegar a un bloqueo significativa y bradicardia sintomática, ¿no? Al grado de los síncopes. Entonces fue fundamental primero colocar el marcapaso antes de nosotros poder iniciar a dosis plena un beta bloqueo y poder controlar muchísimo mejor la frecuencia cardíaca. Ahora, después determinamos que la fibrilación auricular pues era ya una crónica por la dilatación auricular en el ecocardiograma. Fue cuando se tomó ya la decisión de anticoagularlo de manera crónica, enfocarnos más al control de la frecuencia más allá que el control del ritmo, y pues ser más laxos y con más tranquilidad el beta bloqueo ya una vez que tuviera el marcapasos, porque realmente era lo que lo estaba poniendo en peligro. Los síncopes era por el nodo enfermo, y la tirotoxicosis fue como un hallazgo adicional que nos llevó a indagar un poquito más, y pues con la iniciativa de las residentes, tanto Andrea como Carolina,
escarbaron un poquito más todavía en esos diagnósticos diferenciales y les llamó la atención. Fue iniciativa totalmente de ellas, precisamente esta captación adicional. Dijeron, bueno, aquí hay algo mixto, ¿no? Y fue la que los llevó a llegar con este diagnóstico tan interesante. Muy Pues bien, de muchas nueva cuenta, gracias. muchas gracias por compartirlo. Por aquí tenemos otra pregunta del doctor Felipe Ramírez. Dice, ¿por qué se manejó con metoprolol y no propranolol, desaprovechando que este último inhibe la enzima 5 monodeyodasa? Pero tú ya comentaste que lo manejaron con propranolol, ¿no? Sí, en un inicio se manejó con propranolol, ya después de que se hizo el abordaje cardiológico, la decisión final fue el metoprolol por decisión conjunta con cardiología, porque ya llevamos 2 meses contando desde la primera vez que se le inició el tiamazol con una pobre respuesta. Entonces, como todavía, como ya estábamos considerando la posibilidad del yodo, fue realmente ya un poco necesario irnos por el propranolol porque ya se estaba perfilando. De hecho, el paciente creo que hace 2 semanas ya entró a yodo. Lo platiqué hace un poco con el endocrinólogo y la decisión más que nada fue eso, ya como manejo cardiológico del control de la frecuencia de la fibrilación auricular, ya no tanto como manejo conjunto para la tirotoxicosis, porque en este caso ya lo estábamos perfilando para la ablación con yodo. Pregunta el doctor Efraín del Ángel si le hicieron el ecocardiograma, pero bueno, sí, en el resumen, aquí en el reporte dice que tenía una FEBI 69%, disfunción diastólica grado 1, e insuficiencia tricuspidia moderada, pero con bajo riesgo para hipertensión pulmonar. Vamos a ver, no sé si el doctor Carlos tenga otra pregunta. Perdón, adelante, doctor González, si tienes algún otro comentario. O las doctoras, Jenny o Andrea. Sí, precisamente el paciente en el abordaje de la urgencia se le realizó un ecocardiograma en donde nos muestra que tenía disfunción sistólica y también tenía dilatación ventricular. Y esto nos habla también, perdón, tenía dilatación de la aurícula izquierda y esto nos habla de que el paciente ya venía a una predisposición de fibrilación auricular y sumado a esto, pues los antecedentes cardiovasculares que tenía, ¿no? No podemos despreciar que era un paciente que también tenía antecedentes de hipertensión y antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas que también contribuían a que aumentaran el riesgo cardiovascular. El primer abordaje que le hicieron fue en un hospital rural de la Sierra, aquí en la Sierra de Chihuahua. Él era originario de allá. Lo interesante del consumo de sustancias, también por ahí fue los diagnósticos diferenciales. Él era usuario de cocaína, el tipo de cocaína que venden más económica ahí en la sierra. Los usuarios de escasos recursos de cocaína, por lo general son cocaínas con muchas mezclas, ¿verdad? Entonces uno de los diferenciales también era una intoxicación por alguna de estas sustancias y que esto fuera simplemente un hipertiroidismo por intoxicación, ¿no? Sin embargo, pues poquito a poquito rascando más, ya pudimos ver que había suspendido el uso de cocaína un año previo a todos estos cuadros sincopales y pues esa posibilidad se fue alejando poco a poco, pero pues también estuvo interesante en el abordaje inicial, en los primeros momentos que estábamos obteniendo información de la historia clínica. Sí, es un caso interesante también porque por lo general, pues estos pacientes llegan casi con de nuevo, ¿no? Entonces, pues aquí ya venía, ya tenía un camino y bueno, ya, y aparte, pues varias variables confusores, ¿verdad? Como lo comentas, y la propia enfermedad del nodo que, bueno, pues ahí nada más estaba agregando un poquito más de complejidad, pero bueno, como comenta el doctor Carlos Reyes, pues que los médicos internistas siempre estamos investigando y bien, pues algo no encajaba, ¿verdad? En la evolución y la respuesta al tratamiento y bueno, pues fue gracias a esto que se logró llegar al diagnóstico de identificar esta patología, pues que es una patología poco frecuente. Y bueno, lo importante es que ya el señor pues está ya en vías, ¿verdad? De tratamiento definitivo y bueno, pues muchas felicidades.
Incluso la primera vez, si se fijan, uno del manejo que se mencionó allí de manera hospitalaria, pues también fue con esteroide. Las primeras 24 horas del manejo, pues se puso sobre la mesa, ¿no? Una antitoxicosis con afección cardíaca y que esto fuera la causa de las arritmias, ¿no? Cuando todavía no teníamos el contexto ya complejo. Pero bueno, esto se fue también alejando en los diagnósticos diferenciales, los fuimos alejando poco a poco de esa posibilidad y resultó que el problema tiroideo del motivo de internamiento y la causa de los síncopes, pues terminó siendo como el menor de sus problemas. Realmente era un nodo enfermo que se estaba bloqueando por el propranolol que se le había iniciado como manejo previo del hipertiroidismo y realmente lo que le estaba generando más la clínica y no estábamos ante una tirotoxicosis, por eso las residentes también mencionaron como diferenciales y cómo se fueron descartando por el puro perfil y el comportamiento endocrinológico, llegaron pues también a esa conclusión. Pues muchas gracias. Doctor Carlos, ¿tendrá alguna pregunta a través del Facebook? No, no, ya ¿No? no hay preguntas. Qué buen caso. Todos los días creo que la frecuencia de esta disfunción tiroidea es algo del día a día del médico internista. Y bueno, lograr este diagnóstico tan especial, pues es de mayor mérito, ¿no? No descansar en el primer diagnóstico que pareciera como lo más lógico, lo más, sino tratar de dar una explicación a todo. Y eso es que creo lo que nos convierte en, en internistas, ¿no? En tratar de ver al paciente de una manera totalmente integral y no solamente con un solo diagnóstico, sino los diagnósticos diferenciales. Excelente. Bien, pues entonces procedemos a cerrar la sesión y nuevamente, muchas gracias por su participación y muchas felicidades, un gran caso. Y pues y también mañana pues es el Día del Médico, entonces pues felicidades anticipadas y que el día de mañana pues nos la pasemos, ¿verdad? Muy feliz, o sea, con mucha felicitación y compartiendo en compañía de nuestros colegas y amigos. Y les recordamos que ya estamos a menos de un mes del Congreso Nacional que se realizará en la ciudad de León del 19 al 22 de octubre, perdón, el 19 al 22 de noviembre. Entonces, pues esperamos saludarlos por allá, ¿verdad? Y bueno, pues poder seguir compartiendo experiencias que hacen más grande a nuestra especialidad. Y de igual forma, pues mandamos un saludo a las y los colegas que nos ven desde más allá de las fronteras de nuestro país. Y los invitamos a continuar apoyando a la organización de este mes, la CANA, que ya al inicio de la sesión pues pasaron el video informativo. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Muchísimas Gracias. gracias. Felicidades a Doctora. todos. Hasta luego. Muchas Que tenga gracias, buena doctores, noche. por la consultoría. Hasta luego.